Día clave para las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Hoy las delegaciones firmarán en La Habana el punto del fin del conflicto que establece, entre otros, el inicio del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, también las garantías de seguridad para eventuales desmovilizados. Para la firma de este acuerdo viaja a esta hora hacia Cuba el presidente Juan Manuel Santos, quien estará acompañado del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y otros mandatarios de la región, entre ellos Raúl Castro, Nicolás Maduro, Michelle Bachelet, Enrique Peña Nieto, Salvador Sánchez Serén y Danilo Medina. Hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Este jueves el gobierno colombiano y las FARC darán un paso crucial hacia el fin del conflicto. En La Habana y ante la comunidad internacional firmarán el pacto correspondiente al punto 3 del acuerdo general, una parte que ha tenido en vilo al país por más de 4 años. Y aunque aún no hay pormenores del documento, estos son los incisos sobre los que hay humo blanco en la mesa de diálogos. Primero, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Colombia ya venía viviendo un alto el fuego por cuenta del cese unilateral decretado por las FARC en 2015. Sin embargo, en repetidas oportunidades fueron denunciadas violaciones a la tregua, las más recientes constituidas por ataques de francotiradores del grupo criminal contra integrantes de las Fuerzas Armadas en el sur del país. Segundo, dejación de armas. Cuando se firmó el acuerdo en materia de aplicación de justicia en noviembre de 2015, las partes anunciaron que una vez se firme el pacto final, las FARC tendrán un plazo máximo de 60 días para abandonar las armas. Sin embargo, todavía hay dudas sobre cómo será el proceso de verificación del desarme que estará a cargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tampoco es claro el número ni la ubicación de las zonas donde se concentrarán los eventuales desmovilizados. Tercero, revisión de situación jurídica. El gobierno se comprometerá a revisar la situación de las personas presas por pertenecer o colaborar con las FARC, otro punto que está en parte cubierto por el acuerdo de justicia. Allí se establece que el Ejecutivo dará indulto a aquellos integrantes de las FARC que hayan sido condenados por el delito de rebelión. Cuarto, combate a grupos criminales. Una continua petición de las FARC. En diferentes oportunidades los negociadores del grupo terrorista expresaron su preocupación por la existencia de grupos armados que se reorganizaron tras la desmovilización del paramilitarismo. El gobierno se compromete a combatir dichas estructuras. Quinto, garantías de seguridad. Principal preocupación de los cabecillas de las FARC, quienes desde el inicio de los diálogos han exigido al gobierno garantías para en un futuro poder ejercer la política. Paralelo a todo esto, avanza el trámite del llamado Acto Legislativo para la Paz, un proyecto mediante el cual el gobierno colombiano pretende implementar el eventual acuerdo de paz. El acto cursa actualmente en el Congreso y le entregaría al presidente Juan Manuel Santos poderes especiales para ejecutar los pactos de La Habana. Todo esto, claro, si los acuerdos de La Habana son refrendados a través del llamado plebiscito por la paz, una consulta popular en la que el pueblo colombiano manifestaría su apoyo o rechazo al modelo de paz de la administración de Juan Manuel Santos. Mañana será un gran día. Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. Vamos a establecer contacto en Bogotá con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, además abogado con especialización en Derecho Constitucional y experto en Derecho Internacional. Señor Nieto Loaiza, gracias por acompañarnos. Buen día aquí en la mañana de NTN 24. Sin duda, 3 puntos importantes que hoy va a conocer el mundo entero y por supuesto los ciudadanos colombianos, como este inicio del fuego bilateral, esas reglas, porque entendemos que hoy no se inicia pues el cese al fuego, sino hay unas reglas para llegar allá, las zonas de ubicación que todavía no hay un número establecido, se hablan entre 22 y 25, y este cronograma también de desarme donde la ONU va a ser el veedor. De esos 3, hay uno que preocupa, que tenga más cuestionamientos, que deba ser muchísimo más claro para realmente decir que se va hacia el fin de la guerra con las FARC. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo iría de atrás hacia adelante. Lo fundamental es la entrega de las armas y que tengamos certeza de que esa entrega no tiene vuelta atrás y que las armas serán destruidas y que las FARC no van a poder volver a acceder a ellas.
Me parece que esa es la condición básica y fundamental en virtud de la cual se hace todo este ejercicio y todo este proceso. Sin eso no hay nada. De lo que se trata aquí al final es de que las FARC dejen de matar, y para eso resulta fundamental de que entreguen las armas. No sabemos en qué condiciones se van a entregar, no sabemos a quién se le van a entregar, no sabemos qué va a ocurrir con ellas después de que se entreguen, no sabemos si las FARC van a poder volver a ellas o no. Segundo punto, ¿cuándo se van a entregar? Y ese también resulta fundamental. Vamos a tener un plebiscito en el cual las armas siguen en poder de las FARC y por tanto las FARC van a poder seguir intimidando a la población con ellas. Vamos a tener un plebiscito amenazado por las armas de las FARC, o las armas se van a entregar antes y vamos a tener un plebiscito que se pueda votar sin el peligro ni la presión que suponen las armas de las FARC. Eso tampoco lo sabemos. El tercer punto es si las FARC van a estar, ya sabemos sí, que van a dejar de disparar, pero van a estar concentradas ¿en dónde? El número de los lugares de ubicación está todavía en discusión, usted lo ha dicho muy bien, pero hay muchas otras preguntas que están abiertas. ¿Van a estar esos lugares de ubicación donde haya población civil? ¿Esa población civil queda bajo el control de las FARC? Porque suponemos que a las áreas de ubicación no van a entrar los miembros de la fuerza pública. Los miembros de las FARC que van a estar en las zonas de ubicación van a poder salir y entrar de esas zonas de ubicación. ¿En qué condiciones? La verificación se supone que la va a hacer Naciones Unidas, pero si son 23 o 25 o 28, ¿puede Naciones Unidas asegurarlo? ¿De qué tamaño y qué extensión serán esas zonas de ubicación? Sobre eso tampoco tenemos respuestas. Confiemos que todas estas preguntas al final se resuelvan en la presentación que deben hacer hoy las FARC y el gobierno en La Habana. Sin duda son muchas las preguntas que quedan sobre este acuerdo. El que ayer el gobierno decía era el principio de la guerra, sin embargo, el fin de la guerra. Sin embargo, hay quienes plantean que si bien el camino hasta hoy ha sido complicado, largo, difícil, lo que empieza a partir de hoy será aún más difícil. ¿Cree usted que esto es así? Que el reto a partir de ahora es además implementar la paz y lograr una reconciliación en el pueblo colombiano para que realmente se dé esto una reinserción de los desmovilizados. Yo creo que lo primero que habría que advertir es que no va a haber fin del conflicto, por lo menos no ahora. Lo que va a ocurrir en principio es que las FARC van a dejar de matar y que además van a dejar de realizar actividades delictivas. Ya venía cumpliéndose un cese al fuego bilateral, la fuerza pública y las FARC no se estaban atacando, aunque hay algunos episodios, al menos 10, en los cuales se han producido ataques de las FARC a la fuerza pública. En general, al cese al fuego bilateral se venía cumpliendo más o menos bien. Lo que se supone que viene hacia adelante es que las FARC van a dejar, además de realizar otras actividades criminales, dejarán de reclutar menores, dejarán de sembrar minas antipersonales, dejarán, esperamos, también de extorsionar y de estar involucrados con el narcotráfico y con la minería ilegal. Es decir, todas las otras actividades criminales de las FARC deberían parar. Pero aunque eso ocurra, eso no nos garantiza el fin del conflicto, por varias razones. La primera, porque sabemos que hay un grupo de gente de las FARC que no se va a desmovilizar ni a entregar las armas, sino que se está trasladando hacia el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla con la cual hay algunos diálogos, pero todavía nada formal con ellos, sigue en el conflicto, y sabemos que otro sector de las FARC va a dedicarse a actividades criminales vinculadas a minería ilegal y al narcotráfico. Y sobre todo por un factor que resulta aún más importante, más allá de la persistencia de algunas guerrillas como el ELN o como el EPL, una disidencia del EPL. El tema de fondo es el narcotráfico. Y aquí el gobierno se ha equivocado sistemáticamente porque lo sacó de la agenda para todos los efectos reales y sus políticas han sido equivocadas. Y hoy tenemos más narcocultivos en Colombia que hace 15 años. Hemos dado un salto atrás de 3 lustros. Eso supone una dinámica, una gasolina para el conflicto enorme, de una proporción incalculable, porque además ha habido una devaluación del peso colombiano que hace que los ingresos por narcotráfico en términos de pesos al menos se hayan doblado. Hasta que Colombia no resuelva el problema del narcotráfico, nosotros no vamos a tener fin del conflicto ni vamos a tener disminución de la violencia. Por supuesto, hay que aplaudir que las FARC dejen de matar, hay que aplaudir, si lo cumplen, que dejen de realizar actividades criminales.
pero hay que advertir que no hay cese del conflicto armado porque todavía hay unos grupos guerrilleros que están en armas y que no va a haber una disminución de la violencia porque el motor de la violencia, mucho más que las guerrillas, es el narcotráfico. Las guerrillas han sido poderosas en Colombia no porque tengan apoyo popular, que no lo tienen del todo, sino porque están involucradas hasta el cuello en actividades de narcotráfico. Y es que esto ha sido como tapar una filtración de agua, señor Nieto. Uno le pone la mano a un lado y la tapa y por el otro lado empieza a salir el agua. Y me refiero al punto clave en el que esto está dado. El ELN, ese fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional que no se había visto, un diálogo que quizás estaba cerca de hacerse incluso en Ecuador, que había abierto el gobierno sus puertas para hacerlo, y hoy se ve un poco detenido, no sé si un poco o se ve detenido ese diálogo. Puede hablarse, sin embargo, de un fin definitivo del conflicto armado con las FARC, pero justamente, ¿y el resto qué pasa? ¿Cómo va ese diálogo con el ELN? ¿Realmente está en camino? ¿Está en stand-by? ¿O mejor primero cerramos una cosa y ahí después vemos lo otro? No, en este momento todavía hay unas conversaciones entre los delegados del gobierno encabezados por Frank Perr, que es además también parte de la mesa de negociación con las FARC y el ELN, pero no hay inicio formal de conversaciones, a pesar de que hace ya algo más de 2 meses se había dicho públicamente que se iban a iniciar los diálogos, como usted bien lo afirma, en Ecuador. Sin embargo, hay condiciones de fondo que no se han cumplido, incluyendo que el ELN sigue secuestrando, y en la medida en que eso ocurra, supongo yo que el apoyo de la población civil a un diálogo de esta naturaleza no va a ocurrir. Entonces, conversaciones hay, pero no hay diálogo formal. Pero conversaciones sin duda hay con el ELN. Lo que ocurre es que si este proceso nos ha llevado pues a estas alturas 6 años, porque se inició de facto apenas empezaba el gobierno del presidente Santos, uno tendría que pensar que los diálogos con el ELN se prolongarán también por muchísimos años y que por tanto conflicto armado con guerrillas seguirán teniendo lugar en el país al menos durante muchos años más. Vamos a agradecer a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Sin duda, son muchas las dudas que quedan todavía frente a este acuerdo que se habría alcanzado en la mesa de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC. Esperemos que del mediodía de hoy se aclaren un poco estas dudas en ese anuncio que se hará desde La Habana. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.